tuvimos oportunidad de conversar con diferentes personas acerca del alcance de la palabra desleal y lealtad. Hablamos con un psicólogo que nos dio su punto de vista, su visión acerca de esa palabra, el alcance de esa palabra. También tuvimos oportunidad de conversar con un actor de cine y de televisión que nos pudo también dar su visión acerca de los libretos de cómo un antagonista y un protagonista se mueven entre la lealtad y la deslealtad. Hablamos igualmente con una persona emprendedora que nos permite ver los obstáculos que existen en un mercado y a veces lo difícil que es transitar en la lucha por la clientela, que no es fácil. Viene ahora este capítulo, que lo hacemos como una especie de resumen para puntualizar y sintetizar todo lo que ustedes podrán ver en el resto de episodios y capítulos que hay dentro de este proyecto. Y se trata de ver rápidamente todo lo que involucra desde la óptica del derecho la palabra deslealtad. Y es cómo dentro del mercado los comerciantes están sujetos a un principio de buena fe, a un buen actuar. Y es que no solamente son los comerciantes para consigo mismos, sino con los consumidores o con una sociedad, porque el principio de buena fe parte de la Constitución política, y una Constitución política debe ser entendida por todos los ciudadanos para que puedan votar efectivamente por sus derechos. Y es que es inaudito que una ciudadanía muchas veces no tenga la oportunidad de conocer todas las normas sociales que lo rigen, que solamente estamos haciendo la labor de poder explicar de manera sencilla y simple todo un régimen de lealtad y de deslealtad para que las personas interesadas lo puedan hacer. Esto no está dirigido a personas de derecho solamente o a estudiantes de derecho. Esto está dirigido a los comerciantes porque puedan de manera gratuita encontrar una información que no es absoluta, porque en materia ideológica nada es absoluto, porque lo relativo es lo que permite que el ser humano esté permanentemente en momento de creación y que pueda todos los días autocrearse y no ser igual que el día anterior. Por eso es que no es absoluto sino relativo. Y en ese concepto vamos en este proyecto y en este segundo tomo a tratar de hablar de la palabra deslealtad y sacar algunas conclusiones, particularmente la primera, y es que no podemos dejar de observar desde la óptica también del derecho, es que en materia jurídica hay unas fórmulas para determinar si una persona finalmente es responsable o no, y nadie puede evadir esas fórmulas, ni una persona, ni demandante, ni demandada, ni un juez. Y que el público en general sepa que cuando alguien es juzgado para conceptos matemáticos de fórmulas que permiten determinar si alguien es responsable o no. Y a eso van estas clases encaminadas. Así podemos emprender algún tipo de conversación simple entre ustedes y lo que estamos haciendo, y es para poder tratar de explicar que el tema de competencia desleal bajo la óptica de derecho tiene una fórmula que es un régimen de responsabilidad civil, donde un régimen de responsabilidad civil tiene un concepto donde debe estar probado que existe un daño, que existe una culpa o dolo y que existe adicionalmente un nexo causal. Y en ese sentido, tratar de entender esta fórmula y señalar que existe daño cuando una persona sufre un desmedro patrimonial. Y ese quantum del daño se denomina perjuicio. Igualmente que existe una culpa o dolo, y que la culpa o dolo básicamente es la descripción de un comportamiento humano. Y ese comportamiento humano puede ser porque la persona fue imprudente al momento de hacerlo y no tomó las previsiones suficientes para no causar daño, es decir, fue imprudente porque causó daño, o porque lo hizo de manera intencional, que es lo que se denomina dolo, y que finalmente hay un nexo causal, y ese nexo causal significa que es causa-consecuencia. Esta causa, el comportamiento imprudente con intención, ese comportamiento es la causa del daño. Y eso es un nexo causal que deviene mucho de un pensamiento griego de causa-consecuencia, y esa persona es la causante del daño. Ahora, lógicamente hay una serie de figuras dentro del derecho que permiten que una persona sea hallada responsable o no responsable, que ya es
práctica de un abogado determinar cómo busca justificaciones de responsabilidad. Pero vamos a ver el tema de competencia desleal, para que sea entendido por cualquier persona, abogada o no abogada, es un concepto de daño, de culpa o dolo y de nexo causal. Entendiendo que el daño es un desmedro patrimonial, entendiendo que la culpa o dolo es un comportamiento y que el nexo causal es la atadura entre los dos. Veamos rápidamente el concepto de manera especial, y es cómo ocurre ese desarrollo de esa fórmula que hemos mencionado en materia de deslealtad, que es lo que desarrollamos en los demás supuestos que ustedes pueden ver en los demás capítulos. En cuanto al daño, en cuanto a la culpa o dolo y el nexo causal, ¿qué dijimos en especial? ¿O qué se dice en esas clases? Es que en cuanto al daño, ¿qué encontramos? Es que tiene que haber un bien jurídico tutelado en materia de deslealtad. ¿Cuál es ese bien jurídico tutelado? Esa sería la pregunta para encontrar rápidamente, es qué es lo que estamos cuidando, porque el derecho siempre tiene un bien jurídico tutelado que protege. Y ahí que encontramos el bien jurídico tutelado que aparece en materia de competencia desleal es la concurrencia. ¿Y qué encontramos de concurrir? ¿Concurrir qué significa desde el punto de vista gramatical? Es decir, en el diccionario, ¿qué se dice de concurrir? Concurrir es asistir. Es confluir en un mercado. Ese es el bien tutelado, es decir, que una persona pueda asistir al mercado, pueda concurrir o confluir, que nadie le dañe la asistencia, que nadie le dañe el concurrir, que nadie le dañe el confluir. ¿A quién? ¿A qué personas? Entonces, no es solamente al competidor, que es un comerciante, sino que esta es una norma que está dirigida a cualquier partícipe del mercado. Y la primera conclusión que sacábamos respecto de esto es que es una norma pésimamente denominada, que no se puede llamar competencia desleal, porque es una norma que no está dirigida solamente a comerciantes, sino que está dirigida a cualquier participante y no se requiere una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Es decir, primera conclusión, no es una norma bien denominada y conlleva a error, porque es una norma más de deslealtad. Por eso este proyecto se llama deslealtad y no competencia desleal, porque no se requiere una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y así entonces, primera conclusión, este es el daño que se busca cuando se aplica un régimen de deslealtad. Es decir, que el daño es a un bien jurídico tutelado, que lógicamente es una persona a la cual le dañan la asistencia o la concurrencia o el confluir en un mercado, pero ¿qué persona? Un comerciante o un participante, y cuando hablamos de un participante es que puede ser un consumidor. Ahora hablemos de la culpa y el dolo, donde ahí está configurado todas las conductas que aparecen descritas, es decir, el comportamiento que está afectando el bien jurídico tutelado. Y ahí que decíamos, hoy que hemos dicho, aparecen ciertos comportamientos como pueden ser el descrédito que se hace. 2, aparece también la desviación de clientes. Aparece también el engaño como otro comportamiento desleal que genera deslealtad. Aparece también la confusión, entendida como el riesgo asociativo, engaño entendido como el error sobre el producto, desviar el cliente entendido como una forma en que hay una consecuencia que se le quita la clientela al otro, el descrédito cuando se habla mal y se le daña el prestigio a alguien, la explotación de reputación ajena, entendida como me apropio de la reputación ganada por otra persona en el mercado y yo me apropio de esa reputación. También está el tema de violación de ley, como a través de una violación de una ley, de alguna manera, de una norma, estoy adquiriendo una ventaja también competitiva por esa violación de ley. También hablamos de otro supuesto particular como puede ser la venta agresiva, cuando de alguna manera le daño a una persona su momento y comienzo a acosarla, a generarle un miedo, una humillación para que me compre. Hablamos de otro supuesto también como es el supuesto que tiene que ver con las cláusulas de exclusividad, y es como una cláusula de exclusividad me puede llevar a un monopolio, y esa cláusula de exclusividad es desleal porque impide que alguien ingrese al mercado también como una forma de deslealtad. Mencionamos también otro supuesto que tiene que ver con la desorganización,
y es cómo le hago perder la organización interna a alguien dentro del mercado. Es decir, bajo un contexto comienzo a crearle a él un caos dentro de su compañía y le genero una deslealtad también. Hablamos también del tema de la publicidad comparativa, como la posibilidad que una persona pueda comparar un producto con otro y que en el mercado se pueda alentar siempre y cuando sea cierta, veraz y que sean extremos análogos y que se puedan comparar. Igualmente mencionamos otro supuesto que tiene que ver con todo el tema de las ventas por debajo de costo. Entendía que una venta por debajo de costo puede hacer quebrar a un competidor o puede también desacreditar a un competidor sobre que su producto efectivamente no es bueno. Lo puede hacer un distribuidor o un tendero para con un fabricante vendiendo por debajo de costo para desacreditar a esa persona dentro del mercado. Y por último vimos otros supuestos, pero uno muy importante que nos parece pues de la mayor también importancia para todo este contexto, y es la prohibición general de competencia. Entendida como es que si un comportamiento que le causa daño al bien jurídico tutelado y que no encuadra ni en descrédito, ni desviación de clientela, ni en engaño, ni en confusión, ni en explotación de la reputación ajena, ni en violación de ley, ni en venta agresiva, ni en cláusulas de exclusividad, ni en desorganización, ni tampoco en publicidad comparativa, ni venta por debajo de costos, pero daña el bien tutelado, ese comportamiento no puede quedar por fuera de regulación y puede ser permitido, porque es que no es cierta la frase de que lo que no está prohibido está permitido. Y ahí encontramos un supuesto que es una norma que hace parte de lo que se denomina una tipicidad general, y entendido los demás supuestos como una tipicidad especial. Entonces, por el hecho que no esté en la tipicidad especial, no significa que no pueda estar dentro de la tipicidad general, porque la tipicidad general permite que la deslealtad siempre esté protegida legalmente. Es decir, que si alguien se comporta de manera desleal, siempre va a tener un castigo, no por tipicidad especial de los supuestos que pueden estar regulados en una norma, sino que está en una prohibición general que le permite dar vida permanente a esa ley. Una vida permanente significa es que siempre va a estar viva, independientemente de las formas en que el legislador de alguna manera planteó ciertas conductas que ya están descritas como hipótesis de comportamiento dentro de la ley. Y esto nos lleva a una situación especial, es que la norma de deslealtad no es una norma que esté basada solamente en la tipicidad, porque no se van a adelantar juicios de tipicidad, se van a adelantar juicios de responsabilidad donde hay que probar un daño, una culpa o dolo y un nexo causal, pero no se estudia tipicidad, se estudia responsabilidad, porque nuestro sistema romano-germánico lo que implica es que haya juicios de responsabilidad. Y repito, para el que no sea abogado, un juicio de responsabilidad debe probar que existe un daño, que es la afectación a un bien tutelado, una culpa o dolo, que es un comportamiento que adelanta a alguien con dolo cuando es con intención de causar daño y con culpa cuando no previó el daño, pero no tuvo la diligencia suficiente para prever ese daño a una persona. Y ahí encontramos que no son juicios de tipicidad, no obstante que están típicos estos comportamientos dentro de la ley como una tipicidad especial, y hay una puerta abierta que es la prohibición general que permite de alguna manera que uno pueda decir que sí es desleal, así no esté descrito el comportamiento de forma expresa dentro de la ley como una tipicidad especial. Por último, el nexo causal. Nexo causal entendido que es un proceso de causa-consecuencia. Que es como está basado todo nuestro derecho, hay una causa, que quién es el comportamiento de esta persona con culpa o con dolo, y hay una consecuencia, que cuál es efectivamente la afectación a ese bien jurídico tutelado, que no es más que dañar la asistencia o la concurrencia o el confluir de quién, de un comerciante o de un participante del mercado. Y ahí tenemos entonces la posibilidad de decir se afectó al comerciante o se afectó al participante, pero también puede ser una afectación o una posibilidad como tal de que una persona se apropie y que intente asistir al mercado, y esa asistencia al mercado lo hace dañando a un comerciante o a un participante o para sí mismo. Y esa asistencia es tan complejo, es decir, el tema de competencia desleal o de la deslealtad es tan fuerte que no solamente se castiga el efectivo daño, sino también el riesgo.
Y esto sí ya lo hace muy diferente que el resto de regímenes desde el punto de vista civil y comercial. ¿Por qué? Porque es que generalmente se es civilmente responsable por el daño, pero acá en materia de deslealtad el daño es asimilado a riesgo. Es decir, el que ponga en riesgo la asistencia o concurrencia de otro al mercado, igualmente responsable, y es algo que deviene mucho del siglo XX y del siglo XXI, es que se está asimilando a nivel de responsabilidad el daño a riesgo. Y esta es una matriz que podemos observar desde la óptica civil, el tema de competencia desleal. Sin embargo, esta situación también tiene otro punto en especial que es importante tratar y no dejar de observar, porque la deslealtad no solamente se mira bajo la óptica civil, sino que también puede tener un régimen desde la óptica de responsabilidad administrativa y desde la óptica de responsabilidad penal. Es decir, es un tema que no solamente se ve bajo la óptica civil, sino bajo la óptica administrativa y penal. Veamos. De ahí encontramos las diferentes posibilidades o matrices de responsabilidad que existen. Matriz de responsabilidad civil, matriz de responsabilidad sancionatoria administrativa y matriz de responsabilidad penal. Y el tema de deslealtad tiene que verse bajo los tres matrices de responsabilidad. Ya vimos el de responsabilidad civil. Responsabilidad civil sería igual acá, si es un aspecto subjetivo donde existe un daño, una culpa y un dolo y un nexo causal. Y acá ya vimos uno, que es el régimen de deslealtad, que es un régimen de responsabilidad subjetivo. Lógicamente hay otros tipos de responsabilidades, que es un régimen de responsabilidad civil, pero de materia objetiva. Y en esa materia objetiva ya lo que tenemos es que existe un daño, un hecho generador del daño y un nexo causal. Que en este caso no lo vamos a tomar en cuenta porque asumimos que el régimen de responsabilidad civil es eminentemente subjetivo y no objetivo. Ahora hablamos también de que el régimen de deslealtad también deviene y que puede ser tratado por un régimen de responsabilidad sancionatoria administrativa. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando el acto de competencia desleal o de deslealtad dentro del mercado es tan grande y tan impactante que afecta el mercado. Y cuando afecta el mercado es que trasciende más allá de la propiedad privada de alguien, sino que efectivamente está dañando el mercado. Es lo que hoy se denomina un acto restrictivo por deslealtad, que viene a afectar este bien tutelado. Y cuando ello ocurre, ese acto desleal tiene un régimen de responsabilidad donde hay una tipicidad, una antijuricidad y una culpabilidad o dolo. Y vean que el tipo de responsabilidad en variables son diferentes a lo civil, porque en materia sancionatoria administrativa el daño no existe, porque es que allá no hay una disputa entre particulares, lo que hay es una tipicidad, que ¿qué significa? Que esté prohibido en la ley. Antijurídico, que dañe un bien jurídico tutelado, que generalmente es una actividad económica. Entonces se daña una actividad económica ¿de quién? De una actividad que está sujeta a supervisión y control del Estado, pero no a un patrimonio privado. Y una culpa o dolo, el comportamiento de alguien que es actuando con intención o con falta de diligencia o con falta de previsión. Y esto nos lleva finalmente a una consecuencia que es una sanción. Sanción que va al erario público. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando el comportamiento que está regulado como desleal, es decir, que está regulado en la ley y prohibido en la ley, afecta a un bien jurídico tutelado, que acá ¿qué es? El mercado, ya no es la concurrencia, pero como consecuencia de la afectación a la concurrencia, que es la tipicidad, y es que el acto es desleal, y se afecta a otro bien tutelado que es el mercado, con culpa y con dolo, acá viene una sanción, pero por afectación no a la concurrencia, sino afectación al mercado. Eso quiere decir que hoy los actos de competencia desleal o de deslealtad también son calificados ilegales bajo el régimen antimonopolio. Y se sanciona bajo la óptica privada por daño, y es un perjuicio al particular que hay que pagarle, o por la óptica de responsabilidad sancionatoria administrativa donde existe una sanción
sanción que va al erario público, no al particular. Entonces, una persona que adelantó un comportamiento puede ser sancionada bajo la óptica civil, pagándole al particular que le causó daño, bajo la óptica administrativa como una sanción que va al Estado y que va al presupuesto nacional y que después la repartirán de acuerdo a como decida el Congreso. Pero es diferenciando dos regímenes de responsabilidad. Y por último, puede existir también un régimen de responsabilidad penal, y veamos por qué. El régimen de penal ya lo que busca determinar si efectivamente alguien cometió un comportamiento que lo priva de la libertad. Y vean la consecuencia diferente de todos los regímenes de responsabilidad. Uno, el civil, es que es dinero que se le paga a un particular. Uno, responsabilidad sancionatoria administrativa, es que se paga una sanción al Estado. Y por último, un régimen de responsabilidad penal es que efectivamente esa persona cometió un acto que está calificado como delito. Y el régimen de responsabilidad penal tiene una matriz de responsabilidad también con variables: que el comportamiento sea típico, que sea antijurídico y que sea doloso. Y ahí que tenemos un comportamiento típico que esté prohibido en la ley, es decir, que esté prohibido dentro del Código Penal. Antijurídico, que dañe el bien jurídico tutelado, protegido en el capítulo de los delitos del Código Penal. Y doloso, pues que efectivamente se hubiese adelantado con intención. ¿Y qué encontramos acá? Es que muchos de los comportamientos que hemos visto están regulados en el Código Penal como delitos, como bien jurídico tutelado. Por ejemplo, violar un secreto, hackear un secreto, eso es un delito. Engañar dentro de una publicidad es un delito. Manejar los precios, como dice el delito de agiotaje, es un delito. Como también puede ser un delito todo lo que hemos visto relacionado con las publicidades que aparecen dentro de un contexto. Entonces, todos los delitos generalmente que tienen que ver con economía, por ejemplo, el pánico económico, que el pánico económico deviene de una mentira, tiene que ver y tiene una consecuencia dentro de ese régimen penal. No estamos diciendo que todos los supuestos de deslealtad tengan la posibilidad de ser penalizados, pero hay una gran parte de los comportamientos que vimos que efectivamente pueden ser penalizados, porque es que están vulnerando derechos que están regulados por el Código Penal. Entonces tenemos que el régimen de deslealtad no solamente se mira bajo la óptica civil, que es como está siendo observado en cada una de las clases que ustedes pueden ver. Pero no sobra decir que no obstante que no fueron tratados en esas clases, es que los comportamientos que generan deslealtad pueden ser observados bajo un régimen de responsabilidad civil, donde la consecuencia es pagar una suma de dinero, o bajo un régimen de responsabilidad sancionatoria administrativa, donde existe una sanción que va al erario público por el comportamiento que hizo y que es decretado o de alguna manera definido por una entidad que es la que dice que efectivamente se alteró un comportamiento que daña el mercado, pero como consecuencia de un comportamiento que daña la concurrencia, es decir, daña la concurrencia más daña el mercado, y porque daña el mercado es que hay una sanción, porque si no dañara el mercado no hay posibilidad de sanción. El punto es que como daño de rebote al afectar la concurrencia, también daña otro bien tutelado que es el mercado. Pero si no hubiese dañado el mercado, solamente se queda en un tipo de responsabilidad civil y nunca pasaría a un tipo de responsabilidad sancionatoria administrativa. Ahora, ese mismo comportamiento que estamos diciendo que fue adelantado por una persona, no solamente tiene una afectación en lo civil, sino que también tiene una afectación en lo administrativo e inclusive puede tener una afectación en lo penal, y eso lo privaría de la libertad, porque ese comportamiento también genera una consecuencia penal, pero insisto, no en todos los supuestos de competencia desleal. Con esto tendríamos un resumen rápido, sintético, de lo que efectivamente consideramos y que queríamos transmitir. Básicamente todo este contexto de este plan y de este segundo tomo tiene unas pocas finalidades. La primera, entender que el régimen de competencia desleal está muy mal denominado y hay que luchar por cambiarlo, porque eso lleva en error al intérprete, al común de la calle. Si una norma se llama competencia desleal, el común de la calle va a entender que es una relación de competidores, y la misma ley dice que esta ley aplica así no existe una relación entre competidores. La segunda conclusión es que no podemos alejarnos en materia de competencia de un sistema de responsabilidad. Es que estamos diciendo al final de un caso que alguien es responsable por competencia desleal, y muchas veces se nos olvida que el régimen legal se rige por unas fórmulas sacramentales de responsabilidad.
Responsabilidad subjetiva es igual a daño, culpa y nexo causal, y las leyes de los diferentes países romano-germánicos tienen que entender que ese es un sistema que rige para ese sistema, y que rige para el sistema, y que rige para la competencia, y rige para la deslealtad. Entonces hemos intentado en este proyecto bajar el régimen de responsabilidad de deslealtad a un verdadero sistema subjetivo donde aparezca un daño, una culpa, dolo y un nexo causal. Y por último, una conclusión, y es que debe entenderse la figura de la tipicidad general y la tipicidad especial. Y es que dentro de las diferentes legislaciones y regulaciones aparecen tipos especiales de deslealtad. Pero eso no significa que lo que no esté prohibido esté permitido, porque acá lo que está cuidado es la concurrencia. ¿Y qué es concurrencia? El asistir a un mercado. Y la ley de deslealtad que cuida la asistencia de una persona al mercado, y esa persona puede ser o un comerciante o un consumidor.